Sí. Sí, buenas tardes, bienvenidos a la cuarta conferencia del FIMES 2018. Bueno, en este caso, hablar de los sistemas complejos, la dinámica compleja en México, pues no se puede entender sin la huella, sin el trabajo de investigación del doctor Germinal Cocho Gil. Es pionero en teoría de la complejidad desde 1973 y entonces pues para el comité organizador es un honor tenerlo aquí. Bienvenido, doctor, a esta Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces pues vamos a empezar. Antes les quiero decir que hay un tiempo de registro de 3:30 a 4:20. La conferencia inicia a 4:20, 4:30. De modo que si alguien tiene alguna duda, pues con esto, esta es la dinámica porque el auditorio se abre a las 3:30. Bien, entonces vamos a pasar a la parte del protocolo en caso de siniestro, y lo va a hacer el doctor Salazar Fijos. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Ya saben, como siempre, en caso de sismo o de algún otro evento, por favor, salgan sin perder el tiempo del auditorio por las dos puertas que están atrás, y justamente enfrente hay una salida de emergencia. Abren la salida de emergencia y salen hacia afuera. Hagan caso también de las instrucciones del personal de Protección Civil y, por favor, pues procuren salir rápido, pero siempre respetando el movimiento también de las otras personas. Muchísimas gracias y esperemos que no sea necesario, y disfruten de esta importantísima conferencia del día de hoy. Gracias. Presenta al doctor Germinal Cocho, el doctor Maris Gallardo. Bien, buenas tardes. Pues disculpen, doctor Germinal, no dar la espalda, pero pues para mí es un orgullo y un privilegio, quizá inmerecido, de darle la bienvenida no solamente a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que es su casa, sino también a todo el Instituto Politécnico Nacional. Y como Politécnico lamento profundamente que esta interacción no se haya dado previamente antes en el tiempo. Debo de confesarle que cuando se me pasó la síntesis de su currículum, qué es lo que debía decir, y pensé en aquella visita, ¿verdad? de Weizsäcker a Peierls no recuerdo ahorita, en Inglaterra, ¿verdad? Donde Weizsäcker fue a decirle, oye, ¿verdad? ¿Cómo voy a tratar a Pauli? ¿Verdad? Su grandeza, su currículum es tal, ¿verdad? Que no hay más que hacer una leída rápida, ¿verdad? Lo más sucinta posible, y es lo que voy a realizar. El doctor Germinal Cocho Gil es un físico español y mexicano, nacido en Madrid en 1933, por cierto, el día 1 de mayo, ¿verdad? Fue su aniversario. A los 10 años
esto es, en 1943, emigró a México como refugiado debido a la persecución impuesta por el franquismo a los simpatizantes de la Segunda República Española. Y me permito un comentario. Así, el doctor Germinal es miembro de la esplendorosa migración española que tanto ha creado y que nos ha beneficiado en México. A veces, ¿verdad? Algunos sectores, por ejemplo, la Iglesia Católica dice, oh Félix, culpa que nos mereció tal Redentor. Creo que yo, ¿verdad? Tendría el derecho, ¿verdad? Entiéndanme bien, feliz franquismo que nos permitió, ¿verdad? Tener aquí entre nosotros al doctor Germinal. Se graduó como médico cirujano y físico en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se trasladó a la Universidad de Princeton para estudiar el doctorado en física de partículas elementales. Es profesor de la Facultad de Ciencias e investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM. Sus temas de trabajo es un espectro muy amplio, incluyen naturalmente la física de partículas, la física no lineal, biofísica, biomedicina y los sistemas complejos. El doctor Germinal Cocho es a la vez que científico humanista y ha dedicado parte de sus esfuerzos al estudio de las relaciones ciencia y sociedad y a la divulgación de la ciencia. Ha publicado toda una vastedad de artículos especializados y formado naturalmente a todo un cúmulo de estudiantes. Ha sido invitado a impartir conferencias y cursos en universidades y centros extranjeros de excelencia. Germinal Cocho fue primero en los estudios teóricos, por ejemplo, de las enfermedades complejas como el SIDA. Rápidamente, algunas distinciones. Es investigador asociado, o fue investigador asociado, del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia. Actualmente, sigue siendo todavía bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y actualmente se llama Abdul Salam. Quiero decir, ¿verdad? Que si los mexicanos tuvimos éxito en esta institución, gran parte se le debe, ¿verdad? A la forma, ¿verdad? Como se desempeñó nuestro ilustre invitado. Fue premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1969, premio Universidad Nacional de Investigación en 1991, investigador emérito del SNI desde el año de 1995, y me atrevo a insinuar, ¿verdad? Que buena parte, ¿verdad? Del impacto que tenía el doctor Germinal entre sus colegas, por ejemplo Jorge Flores y algún otro, ¿verdad? Existe el SNI precisamente a su imagen y semejanza. Es investigador emérito de la UNAM a partir de 2003, investigador invitado en departamentos de física de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Italia y Cuba. Dirigió 22 tesis de licenciatura, 4 tesis de maestría, 12 tesis de doctorado, 98 artículos de investigación, 12 publicaciones sobre ciencia, tecnología y sociedad, 3 capítulos en libros internacionales, 3 capítulos en libros científicos nacionales, 7 artículos periodísticos, 8 artículos en memorias de congresos, 15 ponencias plenarias en reuniones internacionales, 15 ponencias plenarias en congresos de física y matemáticas, 30 conferencias y seminarios internacionales y, naturalmente, más de 100 conferencias y seminarios nacionales. Finalmente, doctor Germinal Cocho, deme el permiso de hacer, y con esto termino, la consideración siguiente. En recuerdo de gloria, tal como lo dice nuestro himno nacional, a un gran físico, humanista, político y periodista de análisis. Exactamente faltan 8 días para recordar la partida de nuestro queridísimo profesor Flavio Cocho Estegil. En su honor, solo quiero recordar sus cotidianas columnas en la sección metropolitana del Excelsior de Don Regino de Arredondo. Ellos eran
Dante Alighieri en Tierras de Tatuanes, y la dinámica no lineal, el efecto mariposa y los sistemas complejos. Mucho lo extrañaremos. Bienvenido nuevamente, doctor Germinal. El título de la conferencia que nos va a dictar es el siguiente, un cambio ligero: los sistemas complejos, las leyes de los grandes números y la estructura de los datos estadísticos. Nuevamente, bienvenido. Bueno, quizá primero podemos hacer unos comentarios sobre los sistemas complejos, y lo voy a ver soy físico, lo voy a ver desde el lado de la física. Si nos fijamos en una figura tan importante como la de Isaac Newton, entonces él, aparte de que con Leibniz inventan el cálculo diferencial integral, tiene sus leyes de la dinámica, las tres leyes, primera y segunda, quizá y tercera. La segunda es la más conocida, de fuerza igual a masa por aceleración, pero también es el que propone la gravitación universal, entendiendo que las fuerzas gravitacionales pudiesen explicar tanto lo que pasa en el cielo, digamos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol, como lo que pasa en la Tierra, el movimiento de un proyectil, o a lo mejor aquella anécdota, que quién sabe si sea cierta, de las manzanas que caen en el árbol por fuerza gravitacional y le dan en la cabeza. En tiempos de Newton y después se busca sistemáticamente lo que los filósofos de la ciencia llaman vera causa, digamos, leyes sencillas que tengan la capacidad de explicar lo que pasa en varios campos. Sin embargo, con el paso del tiempo hay sistemas en que no es importante solo la causa principal, sino las condiciones iniciales o contingencias históricas, que en el caso de la gravitación universal, pues realmente se tenía el hecho que si un planeta está girando alrededor del Sol y en algún momento cambia un poco su velocidad, si el cambio en ese momento es pequeño, va a seguir siendo las diferencias de las órbitas en el futuro pequeñas. O sea, la gravedad con otros sistemas que podríamos llamar simples no son poco sensibles a las condiciones iniciales o a las contingencias históricas. Pero hay sistemas biológicos y físicos en que las contingencias son importantes. Por ejemplo, en física, ese es el caso del clima, que un pequeño cambio en un lugar puede amplificarse y en el futuro puede dar diferencias grandes. Está ese dicho que el que vuele una mariposa en la playa de Copacabana va a implicar un desastre en otro lado. Entonces, en biología, un sistema que es sensible a las condiciones iniciales es la selección natural de Darwin, en que la dinámica genérica es un conjunto de genes con mutaciones al azar, pero lo que venga no depende de ese conjunto inicial de genes solo, sino que es muy dependiente de las condiciones históricas, o sea, del medio ambiente, que es lo que da la selección natural.
Entonces, una propiedad de los sistemas complejos es que son sistemas sensibles a las condiciones iniciales y a las contingencias históricas. Un ejemplo muy conocido es el caso del caos, en que si las condiciones iniciales difieren poco, en el futuro se van a ir preparando y va a llegar un momento en que van a ser muy diferentes. Ahora, otra propiedad de los sistemas complejos es que mientras en sistemas como el de la gravitación universal tenemos la Tierra y tenemos la Luna, tenemos pocos cuerpos, hay casos en que hay muchos. Y una fuente es la termodinámica, porque dice, bueno, según Newton, según su segunda ley, si tenemos el movimiento de dos cuerpos en 3 dimensiones, bueno, que son, en la segunda ley dice fuerza igual a masa por aceleración, son para cada cuerpo 3 ecuaciones, 3 más 3 igual 6, pues muchas veces no es trivial, pero Newton lo resolvía. Pero si queremos nosotros tratar de comprender la dinámica del aire que hay en este auditorio, pues estamos fritos, porque habrá de moléculas a nivel de adivinanza 10 a la 25, 10 a la 26, y pues de modo que nos pongamos a escribir 10 a la 26 por 3 ecuaciones, tardaría mucho en escribirlas y sería ni con las computadoras de ahora ni las que se vean en un futuro cercano se podría resolver. Entonces aparece digamos, una crisis de la mecánica newtoniana, y entonces a nivel de 1800 Sadi Carnot y luego en Alemania algunas otras personas como Clausius, lo que se dieron cuenta, dice, si yo quiero saber lo que hace en este recinto una molécula de gas específica, pues no puedo. Pero lo que me encuentro, que si me pregunto cantidades estadísticas globales, pues se puede hacer. Y por ejemplo, se veía que hay ecuaciones sencillas para cosas como la presión, la densidad, la temperatura, que bueno, ¿cuál es la presión de una molécula? Pues no es claro la densidad de una molécula, podemos escribir una función delta de Dirac, pero no es eso. Pero para una masa de gas con la densidad que hay aquí, sabemos que obedece muy bien la llamada ecuación de los gases perfectos, que dice que la presión es proporcional a la densidad por la temperatura, y funciona requete bien. Entonces con la dinámica aparece ya no la ciencia del elemento individual, sino de los colectivos. Pero todavía en la termodinámica se resuelven problemas que no son sensibles a las condiciones iniciales o las contingencias históricas. Y otra propiedad de los complejos es que, mientras yo hablaba del recinto de este gas, el que tengamos una molécula de oxígeno, de nitrógeno, y choque oxígeno con oxígeno, nitrógeno con oxígeno, o nitrógeno con nitrógeno, como choque elástico es parecido. Entonces, la termodinámica clásica toma en cuenta colectivos de muchas partículas, pero cuyas leyes son parecidas. Y podemos preguntarnos qué pasa cuando tenemos muchos elementos, muchas partículas, pero hay leyes cualitativamente diferentes. Puede haber atracción entre algunas
repulsión entre otras, o si nos metemos ya en la zona de biología como ecología, va a haber elementos que contribuyan al nacimiento de los animales o las plantas y condiciones que pueden ser muchas que contribuyan a la muerte, aún dentro del marco de biología. En el cerebro una neurona le llegan estímulos excitatorios con muchas terminales, pero que son excitatorios, pero también llaman inhibitorios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos un problema en que haya muchas contribuciones, pero unas son positivas y unas son negativas, y de algún modo haya un conflicto dinámico? Y de hecho, eso es una de las propiedades básicas de los sistemas complejos. Y lo que se tiene, que mientras cuando todas las condiciones son o positivas o negativas, pero solo de una, como es el caso este de los gases, los problemas convergen a una ecuación sencilla y diríamos que tenemos soluciones equivalentes. Cuando hay conflicto dinámico, entonces hay lo que podemos llamar soluciones cuasi equivalentes, que tienen algo genérico en común, pero que hay diferencias y que las diferencias pueden ser importantes. Y en ecología no hay una sola solución de dominio de una especie, sino de varias. Entonces los sistemas complejos podemos decir que son sistemas que consisten de muchos elementos, de diversos mecanismos dinámicos e interacciones, pero que unas son positivas y unas son negativas, y que el resultado va a depender de un conflicto, y que eso en general va a tener varias o muchas soluciones que son parecidas en algo, y por eso de la palabra cuasi equivalentes, la parte equivalentes, pero que pueden diferir en cosas importantes, y ahí el cuasi. Entonces, un grupo de investigadores del Instituto de Física y Facultad de Ciencias nos preguntamos qué tienen de particular, de genérico, las soluciones de sistemas en que haya este tipo de conflictos dinámicos. Entonces lo que se hizo fue escribir, digamos, un nombre técnico de ecuaciones maestras, son ecuaciones diferenciales de tipo ecología, en que haya factores positivos y negativos, y resolver a ver si hay algo genérico. Y lo que encontramos es que del mismo modo, cuando todo es positivo y hay una cosa común con una desviación de tipo gaussiano, como una distribución normal, en este caso, cuando hay conflictos, las soluciones hay como genérico es que son leyes de potencias, pero que son leyes de potencias que caen un poco más rápido que la ley de potencias, lo que llamamos, o que se llama, ¿no? El nombre no lo hemos inventado, distribuciones gamma. Y en este momento voy a hacer algunos comentarios mostrando que en muchos casos de la naturaleza, en física, biología, en sociedad, y diríamos también en economía, aparecen este tipo de distribuciones más que las gaussianas. Y bueno, aquí decimos, bueno, empezamos ahí. Comportamiento de leyes de potencia. Se presentan fenómenos críticos, redes Gaussian, neuronales, sociales, financieras, tecnológicas, turbulencias, lipografía, etcétera, etcétera.
Y vamos a hacer esto que tenemos es gráfica junto al trabajo inicial de un investigador de Estados Unidos, Smith. La verdad no sé si era físico, matemático o ingeniero o alguna otra cosa. Entonces él lo que hizo fue ver la frecuencia de palabras de un libro, el Ulises de Joyce, y en inglés veía cuál es la palabra más frecuente, y es el artículo there, y este veía cuántas veces apareció en la obra y la ponía en primer lugar, y ahí, suponiendo que aparecía 100.000 veces. Luego, la segunda palabra menos frecuente, estos están en escalas logarítmicas que vendría para acá, y yo que sé, fue 60.000. Entonces, y así, bajando hasta que se acabaron las palabras diferentes que había en la obra esa, en el Ulysses Joyce. Entonces, es una gráfica que es frecuencia contra rango. Y al hacerlo en log salía una línea recta que estaba implicando una ley de potencia, porque si ahí tenemos aquí la frecuencia f de k igual a k a la menos alfa, una potencia, y el logaritmo de f de k es lineal, el menos cierto pendiente, a que es la pendiente, y logaritmo de k. Entonces, ese es el primer caso, al menos el que se reporta, de mostrar que fenómenos que tienen muchas variables y que no se conocen suelen aparecer con leyes de potencias. Y posteriormente viene esta afirmación que en muchos sitios se encuentran las leyes de potencias, y que los sistemas complejos obedecen una ley de potencias, que quiere decir que en una representación log van a ser líneas rectas. Sin embargo, posteriormente, a ver, creo que esto se pasa con... Muevo. Aquí está. Había antes de esto había una transferencia anterior que creo que no vino en esto, pero bueno, lo platicamos. Alguien se le ocurrió decir, bueno, pero miren, la frecuencia de palabras en inglés o otra cosa, si agarramos un libro, como podíamos haber agarrado El Quijote o 100 años de soledad, tenemos una base de datos pequeña, y lo que hicieron es hacer lo mismo que había hecho así, pero hacerlo con el periódico del New York Times en 3 años. Y no tengo la transparencia, pero lo dibujo. Y lo que se veía es el logo empezaba así, pero luego se caía. Entonces, ahí nosotros que habíamos, lo que habíamos encontrado, que, tomando esas ecuaciones maestras de tipo ecológico y con una forma matemática algo restringida pero bastante general, lo que salía genéricamente era la constante
la K, estando abajo, escala menos alfa, pero nos salía esta forma funcional que tiene un numerador que hace que cuando K es pequeña respecto a n, que es el número total de datos, aunque cambie, casi no cambia, y va a estar dominado por esta K alfa en línea recta, pero cuando se hace